Bueno, muchas gracias a María Migliore, a Belén, a todos los organizadores por la invitación. Gran gusto estar acá. A partir de una serie de trabajos con un grupo de coautores, Sebastián Galiani y Rafael Di Tella, en un proyecto que estuvimos siguiendo durante unos 15 años, podemos tener algunas reflexiones sobre la importancia de la titulación y algunos impactos sobre la inversión, la estructura familiar y la educación. Como contaba Ana Claudia, en nuestro país, en América Latina, en todo el mundo, hay millones de personas viviendo en barrios populares sin un título de propiedad de las tierras que ocupan. Esto implica varios déficits o restricciones para estas familias, una dificultad para invertir en esas tierras, en esas viviendas, lo cual también les impide tener una forma de ahorro, una limitación para comprar, vender, hacer una sucesión, divorciarse, lo cual también limita la movilidad de estas personas, eventualmente una limitación para acceder al crédito usando esas tierras como colateral y también la necesidad de utilizar tiempo y recursos para, por ejemplo, protegerse de, a su vez, por ejemplo, nuevas ocupaciones. Entonces, como contaba, durante muchos años estuvimos siguiendo una experiencia buscando estudiar el impacto de los títulos de propiedad. Pero para estudiar el impacto causal de los títulos de propiedad necesitamos una asignación de títulos de propiedad para una población comparable que sea exógena a las características de esa población. Porque si simplemente acá nos ponemos a preguntar quién es propietario de la casa donde vive y qué ingresos laborales tiene y qué riqueza familiar tiene, probablemente lo que encontramos es que la riqueza de su familia y sus ingresos laborales explican ser o no propietario de sus viviendas y no al revés. Tenemos obviamente un problema de endogeneidad. Entonces, lo que nosotros seguimos en esta experiencia fue algo, como contaba María al principio, tuvimos durante la dictadura militar un proceso de erradicación de las villas miseria en la ciudad de Buenos Aires y un grupo de unas 1.800 familias, parte por ese proceso, también lo que fue en ese momento la construcción de las autopistas urbanas, liderados por un cura de una parroquia local en San Francisco Solano, en el partido de Quilmes, ocuparon un terreno baldío. En ese momento creían que era tierra pública, resultó ser tierra privada. Luego el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, ya en democracia, aprobó una ley para expropiar esas tierras de los anteriores dueños. En el medio había habido varios episodios físicos de intentos de erradicación que estas familias resistieron y esa ley le daba una compensación a los antiguos dueños legales. Algunos de esos dueños aceptaron la indemnización, entonces esas tierras fueron luego tituladas. Me faltó decir que en el momento de la ocupación, como no querían construir una villa miseria, había sido distribuida la tierra entre las familias en forma urbana, con calles, con veredas, con parcelas un poco chicas, más chicas de lo legal, pero parcelas. Y entonces poco más del 60% de estas familias recibieron los títulos de propiedad, en primer lugar entre 1989 y 1991, y luego cuando hubo 5 dueños que no aceptaron la indemnización, fueron a juicio, uno de esos juicios se resolvió y esas tierras también fueron tituladas y quedó un grupo de familias viviendo en el resto de las tierras cuyos juicios no se habían resuelto sin acceso a esos títulos de propiedad. Esto fue totalmente exógeno a estas familias, en el momento de la ocupación nadie sabía de quién era, que había unos dueños privados, cuáles eran los límites de esas parcelas, que iba a haber una ley de expropiación, que unos dueños iban a aceptar la indemnización y otros no, y entonces por motivos
exógenos a estas familias, hay un grupo que recibió los títulos y un grupo que no, y eso es lo que explotamos durante varios años para mirar un grupo de variables en las cuales hoy me voy a concentrar básicamente en 3. La primera es bastante obvia, y es que con el título de propiedad las familias invirtieron principalmente a través del ahorro propio y de proveer su propio trabajo en estas viviendas, con lo cual estas viviendas terminaron siendo mucho mejores en muchas dimensiones, la calidad de las paredes, de los techos, calefacción, calentamiento de agua, veredas, que aquellas viviendas en las parcelas no tituladas. Lo cual también, creo que lo mencionaba Ana Claudia, significa que estas familias pudieron ahorrar en un país donde la inflación y la inseguridad te impide otros accesos a otras formas de ahorro. Los ladrillos son una forma bastante protegida de ahorrar. Esta es una nota a partir de nuestros papers. El Wall Street Journal en un momento hizo una nota sobre estos barrios, y acá se pueden ver 2 viviendas donde, como decía antes, son parcelas, y una, la de la izquierda, tuvo títulos y la de la derecha no tuvo títulos. Y uno no necesita, cuando camina por ese barrio, saber quién tiene títulos y quién no, porque te das cuenta básicamente por las casas. El segundo resultado no fue obvio para nosotros, y es que las familias en las parcelas tituladas son más chicas, tienen un menor tamaño. La diferencia es muy significativa, de 5 miembros a 6 miembros, donde un 70% de la diferencia viene de mayor presencia de familiares extendidos y aproximadamente un 30% viene de menos hijos de los jefes de hogar. Parte de esto viene de menores tasas de embarazos adolescentes, y además esos chicos que se criaron en familias con menos hijos, donde el quantity-quality trade-off nos diría que los padres pudieron dedicar más recursos monetarios y personales a esos chicos tienen indicadores de salud mejor y indicadores de educación mejor. O sea, en las parcelas tituladas, los chicos terminaron teniendo algo así como 0.7 más años de educación para su edad, y porcentajes bastante más altos de acceso a educación postsecundaria y universitaria. Con lo cual tenemos acá una serie de buenas noticias asociadas al otorgamiento de estos títulos. Pero, como decía, estuvimos haciendo un seguimiento durante varios años, y años después, creo que el primer reglamento que hicimos de esto fue en el 2010, las primeras titulaciones habían sido unos 20 años atrás. Lamentablemente lo que encontramos es que casi un 30% de las viviendas estaban nuevamente desregularizadas. ¿Qué significa? Que nosotros preguntábamos en la casa quién vivía, quién era el dueño de hogar, y teníamos los datos catastrales y esos datos no coincidían. En algunos casos, porque había habido transacciones intrafamiliares que no habían sido registradas legalmente, típicamente sucesiones o divorcios, ¿sí? Aprovecho para hacer un punto, y es que la ley de 1984 establecía que las parcelas se titulaban a lo que se llamaba el ocupante original, o la pareja que eran los ocupantes originales. Pero un desafío de los procesos de titulación, que creo que está a veces subestimado como dificultad, y que además lo agrava al paso del tiempo, es cuando querés titular, ¿a quién titulás? ¿Quiénes son él o los miembros de la familia a los cuales otorgarles el título? Lo cual nosotros también interpretamos. Mencioné que las familias eran más chicas en los hogares titulados, y uno de los canales que pueden explicar eso es que cuando vas a hacer inversiones en las viviendas, tenés que decidir adentro de tu familia quién lo va a pagar y quién lo va a disfrutar. Y esas transacciones intrafamiliares también determinan el tamaño de la familia extendida que vive en esa parcela.
Otra parte, por supuesto, de este proceso de desregularización proviene de compraventas y otras transacciones entre familias que tampoco fueron registradas legalmente. ¿Por qué sucede esto? Probablemente una explicación importante de este proceso de desregularización es que es muy caro permanecer regular. Es muy caro hacer una sucesión, hacer un divorcio, hacer una escritura de compra-venta con respecto al valor de estas parcelas y con respecto al ingreso de estas familias que viven todavía hoy en condiciones muy precarias. Pero también es, digamos, uno puede pensar en algunas otras hipótesis, porque hay una serie de trabajos que encuentran poca demanda de los ocupantes por tener títulos formales. Puede ser que desconozcan los beneficios que trae, puede ser que el impuesto implica una serie de pago de impuestos y costos que no quieren o no pueden afrontar, o que una vez que existe la tranquilidad de que un terreno fue adjudicado a través de un boleto o algún otro documento, ya no, digamos, no existe el incentivo para completar ese proceso de formalización. Pero esto es sin duda un desafío para estos procesos de titulación, porque este fue un proceso carísimo para el Estado. O sea, el Estado hizo una ley de expropiación, obviamente que pagó las indemnizaciones. Si bien es cierto que cobró por las tierras, lo que cobró fue muy poco. Todo el proceso catastral, un proceso costosísimo, y lo que vemos es que bastante rápido, con el paso del tiempo, este proceso se va desarmando. Entonces, como conclusiones, por un lado, resultados, yo diría, muy importantes, que no vienen por el acceso al crédito, que lo estudiamos, que no vinieron por mejores oportunidades laborales para los ocupantes, para los que eran los jefes de hogar al momento de la ocupación, sino a través de una herramienta de ahorro, que también es una herramienta de seguridad social para la vejez, y sobre todo a través de estos hijos que se criaron en hogares más pequeños, más nucleares, que tuvieron mejores resultados de salud, mejores resultados educativos y que, por lo menos en términos relativos, más allá de los avatares de la Argentina, podemos pensar que esos resultados educativos, si en algún momento, como lo pensamos hacer, volvemos a ese barrio, también se reflejen en mejores ingresos laborales. Al mismo tiempo, la advertencia de que probablemente los importantes costos de mantenimiento de la regularidad dominial, que exceden las posibilidades de estas familias, hacen que, a pesar de todos estos costos y estas inversiones del Estado, se vaya produciendo un proceso de desregularización. Eso es un problema dinámico que debe ser atendido. Pero, digamos, ese proceso complejo de regularización, aún enfrentando este desafío de la desregularización, y en la experiencia del diálogo con las familias y en la experiencia del estudio, enfrentando esa dificultad que tienen muchas de estas situaciones de titulación, cómo resolver el problema de la titulación incluso adentro de las familias, y entender que a uno no le da lo mismo si la casa está a nombre de uno, o a nombre de tu hermano, o a nombre de tu primo, ni siquiera, digamos, a ninguno de nosotros. Cómo atender ese desafío para no perder una herramienta muy poderosa. En este caso, todo esto fue luego autoconstruido por estas familias, o sea que todo el esfuerzo de ahorro y de trabajo lo pusieron las familias para tener una herramienta que permitió a estas familias una mayor inversión en el capital físico de las viviendas y en el capital humano de sus hijos, que nos puede ayudar como herramienta a la reducción de la pobreza. Muchas gracias.